Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 24 de febrero de 2022, 6:22 minutos de la mañana en Caracas. Hermoso amanecer, muy fresco. Tengo que dar la noticia que nunca he querido dar, nunca hubiera querido dar en este programa y que espero que en unas horas o en unos días podamos decir se acabó. Ha comenzado la guerra en Ucrania, ha comenzado la guerra en Europa. Putin invade Ucrania y lamentablemente desde estas lejanísimas costas del Caribe, la irresponsabilidad de quienes dirigen este país, para nuestra desgracia, para la desgracia de todos los venezolanos, creo que esto no hay ninguna duda, durante los últimos 23 años, pues nos pone aún tan lejos en la primera línea del conflicto. Esta madrugada, Putin ha invadido Ucrania, Vladimir Putin ha invadido Ucrania, y en este momento yo quiero elevar una oración por los combatientes y también por valientes como nuestra colega, compañera María Sauquillo, que nos está contando la historia desde el lugar de los hechos. Nuestra compañera, digo, porque es periodista del País de Madrid. Y así lo cuenta: Rusia ataca Ucrania. El líder ruso advierte de que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto. Putin amenaza al mundo. Zelensky declara la ley marcial ante la ofensiva. Una decena de ciudades ucranianas bajo agresión militar, con un balance hasta ahora de 8 muertes. Hay un balance que dice también que Ucrania ha derribado 5 aviones rusos. A saber si esto es verdad. La primera víctima de toda guerra es la verdad, se dice siempre. El presidente ruso Vladimir Putin ha cruzado un punto de no retorno, dice la nota del País, pocos minutos antes de las 6 de este jueves, hora de Moscú. Una hora antes en Ucrania, el líder ruso ha anunciado una operación militar especial en el Donbass, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos. Se registraron grandes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. Desde Sloviansk y Kramatorsk a Yarkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, incluso en Kiev, la capital. El Ministerio del Interior ucranio ha informado que tropas rusas han aterrizado en la ciudad portuaria de Odessa, de rica historia, y están cruzando la frontera en varios puntos del país, también según fuentes del interior, desde la península ucrania de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. La operación militar de Putin, que según el líder ruso busca desmilitarizar pero no ocupar el país, toma color de una invasión a gran escala. El presidente ucranio Volodymyr Zelensky se ha apresurado a declarar la ley marcial. El ejército está trabajando sin pánico. Somos fuertes, estamos listos para todo, derrotaremos a todos, dijo. El Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania asegura que se lanzaron ataques contra 10 puntos ucranios, principalmente en el este y sur del país. Además, el gobierno ha confirmado que las tropas rusas están penetrando también por las fronteras del noreste del país, en concreto por la región de Chernihiv, aledaña a Bielorrusia. La agresión deja por ahora un balance de 8 víctimas mortales, según Kiev. Llega constantemente información sobre los ataques, dice en una nota la agencia gubernamental. El Ministerio de Defensa ruso afirma por su parte que está utilizando armas de alta precisión para inutilizar la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y los aviones del ejército ucranio, según la agencia estatal rusa RIA. Aquí está, digamos, el mapa de los ataques. Fíjense que hay tropas entrando por toda la frontera oriental, pero también desde Crimea, que ya era un territorio anexado a Rusia, y desde el norte, aquí no se ve en el mapa, pero en el norte está Belarus.
Putin, que ha agitado durante meses el argumento de que el de Kiev es un régimen nazi que discrimina a los rusoparlantes y que los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk están sufriendo un genocidio, ha afirmado en su anuncio que la agresión militar es para defender y proteger a la ciudadanía. Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Qué duro los términos que se están usando, ¿no? Y qué preocupante utilizar la retórica de la Segunda Guerra Mundial para justificar lo que está pasando 80 años después. Muy preocupante, de verdad. Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania, dijo. Y también por llevar a la justicia a aquellos que cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de Rusia, ha dicho Putin con gesto serio en un mensaje de video flanqueado por 2 banderas rusas. La agencia rusa Interfax también reportó explosiones en las zonas de Donetsk y Lugansk bajo control de los separatistas prorrusos que, alimentados por el Kremlin, llevan 8 años luchando contra el ejército ucranio en una guerra que ha cegado ya 14.000 vidas. Una nueva guerra caliente en la zona sería devastadora. Una intervención a gran escala en todo el país catastrófica. Ya lo que viene aquí es, contexto. Pero bueno, el principal titular de este momento en el New York Times, como están viendo, es Rusia ataca a Ucrania, explosiones se oyen a través del país. Biden dice que el mundo hará que Rusia pague por lo que está haciendo. Putin emite una amenaza contra cualquiera que trate de interferir. Y aquí está nuevamente el mapa de las regiones ucranias que han sido atacadas a este momento por Rusia. Aquí está, fíjense qué zona tan sensible, ¿no? Porque tiene por un lado a Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumania, Rusia. O sea, es una encrucijada del mundo realmente lo que está en guerra en este momento. El Clarín, por su parte, Buenos Aires, estamos haciendo un tracking de periódicos, dice declaración de guerra, Vladimir Putin lanza el ataque contra Ucrania y preparan la contraofensiva, Biden responderá con sus aliados, el mundo hará que Rusia rinda cuentas, y vamos a estar hablando de esto. Hay un video aquí que yo traté de abrirlo hace un rato y me abrió, y después volví a tratar de abrirlo, pero no me abrió. Vamos a ver si en este momento logro que abran. Saben ustedes las cosas del internet y también las cosas de tener que usar una VPN, ¿no? Porque no tengo... Hay muchas páginas que no abren. Pues en este momento está abriendo. Bueno, esto se trancó aquí, pero ven ustedes la explosión de una bomba en el aeropuerto de Ucrania, por supuesto. Todo lo que estuviera cerca allí ha desaparecido. Imagínense ustedes el horror de la guerra en vivo, ¿no? Con cámaras de video. Básicamente es la misma repetición, es un loop del mismo video que muestra un ataque ruso a un aeropuerto ucraniano. Le Monde dice, ante un Putin cada vez más amenazante, el occidente toma las primeras sanciones. Esta es la portada de Le Monde. Pocos periódicos lograron poner esta madrugada en sus ediciones impresas, porque bueno, el ataque fue justamente de madrugada. Rusia ataca mientras Putin advierte al mundo. Biden llama a hacerlo accountable, o sea, a hacer que pague por lo que ha hecho. Y otros titulares. Esto es un titular económico que creo que en este momento también es una preocupación. Rusia ataca a Ucrania, el petróleo se dispara y las bolsas mundiales caen. El barril Brent de referencia en Europa se encarece más de 5% y supera los $100. Por supuesto, estamos hablando de que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, muy cerca de Arabia Saudita. Nivel que no tocaba desde septiembre de 2014. El TTF holandés, referencia europea para el gas natural, se dispara un 9,6%. Estas son las noticias económicas. Máxima tensión en los mercados financieros de todo el mundo, después de que Rusia haya iniciado esta misma madrugada a las 4 horas de España. Es decir, esto sucedió a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Los bombardeos sobre Ucrania.
Esta tensión afecta especialmente a los precios de las materias primas energéticas y lleva el precio del petróleo a dispararse alrededor de más de 6% para superar el nivel de los $100. Se traduce además en caídas en los mercados que permanecen abiertos esta mañana. Los futuros avanzan ya un retroceso en el entorno del 4,7% para el Eurostoxx 50, el índice que engloba a los valores europeos más capitalizados. Y fíjense cómo va cambiando y la tendencia es completamente alcista. El Brent y el West Texas Intermediate, el crudo de referencia en los Estados Unidos. Vamos a dejar esta pantalla aquí. Fíjense en estos valores, 105, 101, casi 102 para el West Texas, y volvemos a ellos al final del programa. A ver cómo siguen, por cierto. Para nosotros, para los venezolanos, esto es alegría de tísico, en tanto y en cuanto ya no somos un país importante en los mercados petroleros mundiales. Y vamos a ver algunos tweets también de la situación. Como les digo, si la situación en Europa es de resfriado, en los mercados rusos es de pulmonía. Hace una hora la bolsa, el índice MOEX de Rusia, de la bolsa de Moscú, el cambio de divisas interbancario de Moscú caía 23,97%. 24% caía la bolsa de Moscú, caían los mercados en Moscú. Antonio Guterres, secretario de la ONU, que ayer, por cierto, en estos días lanzó un tuit y le respondieron bien feo desde Moscú, llama a Putin a retroceder en nombre de la humanidad, le dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Le pido que no empiece la guerra más terrible en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos aquí a Volodymyr Zelensky con un tuit de hace apenas 32 minutos, 6:01 de la mañana, dice: Rusia ataca traicioneramente nuestro Estado en la mañana, como lo hizo la Alemania nazi en los años de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nuestros países están en diferentes lados de la historia. Rusia se ha embarcado en el camino del mal, pero Ucrania se está defendiendo a sí misma y no renunciará a su libertad, no importa lo que Moscú piense. Y esta es una foto que tenemos en nuestra cuenta de RCR, @RCR750, de automóviles abandonando Kiev, la capital de Ucrania. Y yo me quiero detener aquí un momento para hacer el siguiente planteamiento y la siguiente pregunta. ¿Para dónde coge uno cuando en su país hay una guerra? ¿Para dónde van estos miles de personas? Claro, quedarse en una capital es lo peor, sobre todo porque esa capital está bajo ataque. Pero ¿para dónde coge uno? ¿Para dónde coge un ser humano normal cuando hay una guerra? ¿Para dónde cogemos miles de millones de personas en estos momentos? Maldita sea la ambición y malditos sean los egos y malditos sean, los seres humanos que se dejan llevar por esa ambición y por esos egos, ¿no? Más informaciones sobre el tema ucraniano, porque por supuesto esto era la apertura del programa de todas maneras. Lo único que se le ha agregado al programa es, digamos, ya la confirmación de la invasión. Ucrania solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante el pedido de apoyo militar de separatistas a Rusia. La respuesta a este pedido de apoyo militar es el comienzo de la guerra, justamente. Aquí no se le puede arrendar la ganancia en tanto Rusia es miembro del Consejo Permanente de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ucrania solicitó este miércoles de manera urgente una nueva reunión del Consejo Militar de Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el anuncio de Rusia sobre el pedido de apoyo militar por parte de los líderes de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk al presidente Vladimir Putin para enfrentar al ejército ucraniano. Ucrania ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU debido al llamamiento de las administraciones de ocupación rusas en Donetsk y Lugansk a Rusia para que les brinde asistencia militar, lo que es una escalada adicional de la situación de seguridad, informó el canciller ucraniano Dmytro Kuleba. Seguimos leyendo informaciones que tienen que ver con esto. El Parlamento ucraniano aprobó estado de emergencia. El
Parlamento ucraniano aprobó este miércoles el estado de excepción decretado por el presidente Volodymyr Zelensky ante el agravamiento de la situación en el este del país y la amenaza militar rusa. La medida adoptada con 335 votos de 339 presentes se comenzará a aplicar en todo el país a partir de este 24 de febrero por un periodo de 30 días, excepto en las regiones de Donetsk y Lugansk, que desde 2014 se encuentran bajo una administración político-militar. El estado de excepción contempla la prohibición de reuniones masivas y huelgas, el cambio de domicilio de militares y reservistas, el funcionamiento de equipos de radioaficionados, así como la preparación de materiales informativos que puedan desestabilizar al país. Además, incluye la evacuación de los habitantes de lugares peligrosos, el control de documentación de los ciudadanos, la regulación de las estaciones de radio y televisión civiles y la posibilidad de plantear la prohibición de actividades de partidos políticos y organizaciones sociales en interés de la seguridad nacional y el orden público. Mientras tanto, les leí parte de las declaraciones de Joe Biden, pero también les tengo que contar que han impuesto sanciones sobre las empresas que participan en el gasducto en construcción Nord Stream 2. En construcción no es un gasducto que ya está operativo, pero que todavía puede tener una ampliación. Esa es otra que tenemos que pensar los venezolanos, ¿no? Hasta ahora, Biden no ha sido Trump en el sentido de que le ha permitido a Maduro comerciar con terceros, sin violar, por supuesto. Prohibir comerciar con terceros es una violación de las leyes del comercio internacional, eso está clarísimo. Pero Trump, que nos apretó cuando prohibió, por ejemplo, las importaciones de tanqueros iraníes de gasolina. Biden no, Biden ha sido permisivo y eso ha fluido, pues, y esa es la razón por la cual usted y yo en este momento no estamos haciendo colas de gasolina, colas reales. En algunas regiones del país todavía hay colas reales de gasolina, pero en Caracas yo eché el martes gasolina regulada y me tardé 15 minutos. Eso es nada, pues. Me había tardado más previamente echando gasolina no regulada. En algunas ocasiones hasta 4 horas me tiré para echar gasolina no regulada. Pero nada garantiza que esto pueda seguir siendo así, que esto vaya a seguir siendo así. Nada lo garantiza. ¿Por qué? Porque nos pusimos nuevamente en la primera línea del conflicto. Por cierto, el régimen venezolano no ha reconocido a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y habrá que ver, porque una cosa, como dice Diosdado Cabello siempre, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Pues ahora sí estalló la guerra y lo que viene es autoritarismo, pues. De todos los lados. Fíjense ustedes, por ejemplo, las declaraciones de Zelensky. O sea, Ucrania era un país que vivía con democracia y ahora en este momento no hay democracia. Hay regulación de la libertad de información, regulación de movimiento, etcétera, ¿no? Las consecuencias terribles que tiene toda guerra. Pero les leo el titular de Biden. Dice, impone sanciones sobre las empresas que participan en el Nord Stream 2. El objetivo de esta construcción era transportar de forma directa el gas ruso a Alemania y que este no pasara por Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles sanciones contra las empresas que han participado en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en represalia por las acciones que ha tomado Rusia en el este de Ucrania. Biden informó en un comunicado que las sanciones afectan a la compañía encargada de construcción y operación del gasducto Nord Stream 2 AG. Esta compañía se encuentra registrada en Suiza, cuando no es Pascua en diciembre. Esta empresa suiza es propiedad del gigante energético ruso Gazprom, por lo que las sanciones de Biden se dirigen directamente contra esta entidad rusa. Estados Unidos durante años se había opuesto a la construcción del Nord Stream 2 por considerar que aumentaría la dependencia europea del gas ruso. Sin embargo, el año pasado Biden permitió que se completara el gasoducto al levantar las sanciones que ha vuelto a imponer este miércoles, y la gente que huye de Ucrania huye hacia Rumania. Me estoy enterando por haber visto aquí el Nacional. La Unión Europea adopta oficialmente sanciones contra Rusia por reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, esto es DRT. Saben que van a leer algo con sesgo prorruso. La organización asegura que está dispuesta a adoptar rápidamente sanciones políticas y económicas de mayor alcance en caso de necesidad. La Unión Europea ha publicado este miércoles el paquete de sanciones oficiales en respuesta al reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La UE ampliará las medidas restrictivas para incluir a los 351 miembros de la Duma estatal rusa que votaron a favor del llamamiento del presidente Vladimir Putin para que se reconociera la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Además, impondrán medidas restrictivas selectivas
a otras 27 personas y entidades de alto nivel que han contribuido a socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Entre ellos se incluyen miembros del gobierno, bancos y empresarios que apoyan financiera o materialmente las operaciones rusas en los territorios de Donetsk y Lugansk, o que se benefician de ellas, altos cargos militares que desempeñaron un papel en las acciones de invasión y desestabilización, y personas responsables de dirigir una guerra de desinformación contra Ucrania. Y aquí vamos a estar viendo también cómo la desinformación es parte fundamental de esto. Vamos a ver cómo la desinformación es parte fundamental de esta agresión contra Ucrania. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista. Además, una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea. También hay restricciones a las relaciones económicas. Las sanciones se centrarán en el comercio desde las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y desde la UE, en particular la prohibición de importar bienes desde estas repúblicas, además de restricciones al comercio y a las inversiones relacionadas con determinados sectores económicos, incluyendo la prohibición de suministrar servicios turísticos y la prohibición de exportar determinados bienes y tecnologías. Rusia, en tanto, asegura que dará una respuesta fuerte a las sanciones de los Estados Unidos. La diplomacia rusa añadió que Rusia ha demostrado que con todos los costes de las sanciones es capaz de minimizar el daño. El gobierno de Rusia aseguró este miércoles que dará una respuesta fuerte a las sanciones de Estados Unidos después de que Washington impusiera restricciones a transacciones con la deuda soberana rusa, a algunos bancos y a las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. No debe haber dudas de que las sanciones tendrán una respuesta fuerte, no necesariamente simétrica, pero medida y sensible para la parte estadounidense, afirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado. Señaló que se trata ya de la 101 ronda de sanciones contra el país y sostuvo que Estados Unidos quiere con estas medidas intentar cambiar el rumbo de Rusia. Yo me voy a quedar aquí. 101 rondas de sanciones contra Rusia. Parece un hecho muy bien probado que las sanciones no tumban gobierno. También es un hecho muy probado que cuando una banda de forajidos se apodera de un país y dice aquí no nos saca nadie, ni vivos ni muertos, pues efectivamente es muy difícil sacarlos del país, de ahí, ni vivos ni muertos. Ese es el gran desafío de la humanidad en el 2021, uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI. ¿Qué hacer con los tipos que se montan en el poder y dicen de aquí no nos saca nadie, ni vivos ni muertos, a la vuelta? Sumamente amarga con eso, ¿no? A pesar de la evidente inutilidad de los esfuerzos realizados a lo largo de los años para está aprovechando instrumentos restrictivos son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, indicó. Ese es otro problema que tienen las sanciones, que galvanizan a las autocracias, ¿no? Las sanciones hay una red para evadir sanciones que va desde Venezuela hasta Turquía, pasa por Rusia, Irán. Aquí lo conocemos bien, ¿no? Conocemos bien esa historia. Rusia, mientras tanto, agradeció el apoyo del régimen de Maduro ante la invasión a Ucrania. Rusia agradeció este miércoles el apoyo del régimen de Nicolás Maduro ante la posible invasión del Kremlin sobre Ucrania. Ya no es posible, ya es una realidad. En sus redes sociales, el embajador ruso Sergei Melik Bagdasarov escribió: en estos momentos tan especiales agradecemos el apoyo contundente y solidario de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro anunció su respaldo a Rusia en el avance sobre Ucrania luego de que el presidente Vladimir Putin reconociera como repúblicas independientes a los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk con gobiernos prorrusos autoproclamados en la región del Donbass al este de Ucrania. Y nuevamente, como digo, una cosa es llamar al diablo y otra es verla venir. Ahora ya es un hecho concreto, habrá que ver cuál es la reacción del gobierno venezolano y si el gobierno venezolano está dispuesto a asumir el costo de esas decisiones. Les decía de cómo la guerra de desinformación es importante también en la campaña rusa contra Ucrania, y ya aquí creo que termina el bloque relativo a la guerra que acaba de estallar en ese país. Ucrania sufrió tercer ciberataque en pocas semanas, para que ustedes vean que también aquí en Venezuela hay ciberataques diarios y muchas veces ustedes se pueden estar haciendo solidarios de trolls y bots
pagados por el gobierno ruso, que es el gran ciberactivista de la humanidad en este momento. La cosa con Ucrania comienza a tomarse color de hormiga, dice coloquialmente Punto de Corte. Hoy ese país sufrió nuevamente un ciberataque. Se trata del tercero en pocas semanas, contra quien diversos bancos y páginas web del gobierno y del parlamento. La información fue suministrada por el ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov. Aproximadamente a las 6:10 negación de servicio masivo en nuestro estado, redactó en su cuenta oficial de la red social Telegram, tercer ciberataque en Ucrania. A decir del funcionario, han resultado impactados varios bancos y también hay problemas con el acceso a los sitios web de la Rada Suprema, Parlamento, el Gabinete de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El portal estatal y la aplicación móvil Día superaron con éxito el ataque actual y continúan funcionando de manera estable. La nota del citado website aclara que Ucrania ya sufrió en enero y el pasado 15 de febrero masivos ciberataques en los que vio la huella de Rusia, al igual que Estados Unidos. Tercer ciberataque en Ucrania en pocas semanas. Esto es Titulares de la Mañana. Como ya les digo, 24 de febrero de 2022, el día en que arranca la guerra en Ucrania. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla Pedro Garciotero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, Tecnia Eléctrico siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Vamos a leer titulares locales, también familiares. Confirman muerte de Zuliana al cruzar la selva de Darién. El horror que enfrentan nuestros migrantes venezolanos. El horror que se vive en las fronteras fuera del país. Marine Castellano estaba desaparecida desde el 12 de febrero, según reportaron sus padres. Su esposo Andrés Lucena confirmó que fue arrastrada por la corriente el 9 de febrero cuando cruzaban en una embarcación de Colombia a Panamá. El cuerpo fue localizado por las autoridades panameñas y los familiares buscan ayuda para la cremación. Esta es una historia que surge, que nace en Cabimas, estado Zulia. Los familiares de la zuliana Marine Carolina Castellano Suárez, de 26 años, confirmaron que su cuerpo fue rescatado por las autoridades y piden ayuda para la cremación. La joven migrante falleció ahogada al ser arrastrada por la corriente de un río cuando cruzaba de Colombia a Panamá por la selva del Darién, precisaron al Pitazo este 23 de febrero. Sus padres en Cabimas, municipio del Zulia, reportaron la desaparición con este medio, que recibió una llamada del esposo de la joven, Andrés Lucena, para informar que ella se había golpeado con una piedra en la cabeza cuando iban en la embarcación y estaba desaparecida. Marine Castellano viajaba con su esposo y Franklin, su hijo de 6 años. La pareja de la joven contó que el río la arrastró cuando iban en la embarcación y no pudieron hacer nada mientras cruzaban la selva del Darién para llegar a Panamá el 9 de febrero. Y ahora yo les pido que se imaginen por un segundo cuál va a ser la historia de la vida de ese niño de 6 años que vio a su madre desaparecer en las aguas de un río, de una selva, fuera de su país, tratando de huir de su país. Cuando yo digo que el chavismo es una desgracia, estoy pensando en casos concretos como el de la señora Marine Castellano, ¿no? ELN, otra desgracia, pinta casas en la frontera con mensajes contra el Tren de Aragua. Ahora estamos metidos en medio de una guerra de malandros. Varias viviendas en el sector La Parada, en la frontera entre el estado Táchira y el norte de Santander, fueron pintadas en la madrugada este miércoles con mensajes en contra de la organización delictiva Tren de Aragua. Fuera Tren de Aragua, decían las pintas, que estaban firmadas con las siglas del ELN. Los mensajes coinciden con el paro armado convocado por el ELN para esta semana en Cúcuta, que ha incluido la detonación de explosivos en sitios públicos, y hacer una nota sobre justamente la situación del Arauca, porque 25 venezolanos han perdido la vida a causa de los conflictos en Arauca. Esto lo dice el Punto de Corte. Se llama William Willman y es un periodista colombiano que trabaja para el emisor Meridiano 70. Dice que cerca de 25 venezolanos han muerto en la guerra encarnizada que protagonizan la disidencia de las FARC y el ELN en 4 municipios del departamento del Arauca. Esa guerra baña de sangre a familias venezolanas. El reportero resalta que la data es de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Relató que según testimonios de familiares, en algunos de los asesinatos
A estas personas, las guerrillas le daban un tiempo para que salieran de la zona donde operan con algunas actividades ilícitas y al no obedecer son ajusticiadas, se lee en un despacho de Radio Fe y Alegría Noticias. Wilman garantiza que la violencia producto de este conflicto ya se traspasó a territorio venezolano y esta situación está afectando a las comunidades aledañas en esta frontera. Mientras tanto, la Guardia Nacional mata al Curi, líder de la banda que opera entre Sucre y Monagas. Hubo un momento en que no se podía viajar de Maturín a la costa de Sucre, a la costa del Caribe, porque, porque el Curi no lo permitía. Pues entonces lo que hacían era juntar unas decenas de carros, iba un camión militar adelante y un camión militar atrás. Imagínense ustedes, esto pasaba en el oriente de este país. Bueno, esperemos que deje de pasar con esta noticia. Darwin José Vizcaíno Guerra era buscado por homicidio. El dispositivo de seguridad donde cayó muerto se desplegó en el municipio Andrés Eloy Blanco, estado Sucre, la noche de este 22 de febrero. La banda delictiva atacó a una comisión de la Guardia Nacional. Decirles que esta carretera, además, esta carretera a la que yo hago referencia, bordea lo que fueron los bosques de Uberito, los bosques de Uberito, que fue un proyecto faraónico, ¿se acuerdan? De la gran Venezuela, de la Venezuela de los 70, que nunca cristalizó en casi nada y ahora la madera la están sacando a lo bestia, como todo lo que pueden sacar. Accidentes de helicópteros rusos de la fama han dejado 46 muertos en Venezuela. Esto a propósito del accidente que ocurrió anteayer. En los últimos 3 lustros en Venezuela han muerto 46 personas en accidentes con helicópteros MI-17 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fueron adquiridos a Rusia entre 2005 y 2006 por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. La presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que se han registrado al menos 7 accidentes, 6 vinculados al ejército y 1 a la Guardia Nacional, de los cuales no se ha conocido oficialmente la causa de los siniestros. Y en esta nota voy a leerles una jornada de protesta que está convocando la oposición para este 24 de febrero. Vamos a ver si me deja abrir la patilla. Bueno, me parece que no me va a dejar abrir la patilla por el tema de los bloqueos y las cosas, así que voy a hacer la publicidad. Quiero hablarles del consultorio veterinario, vamos con un momento de publicidad, quiero hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, porque son más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde peces silvestres hasta caballos. Pónganlos en las manos del doctor Alfredo Cova, que le ofrece toda clase de servicios para su mascota, incluyendo peluquería canina, odontología veterinaria y laboratorio clínico. 0212-661-1546, 0414-127-7949, Avenida Arturo Michelena en Santa Mónica, entre las calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Hablarles de Tecnieléctrico, porque Tecnieléctrico es el nombre propio en insumos y mobiliario médico para clínicas, para galenos, para pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com, y no solo es que lo tenemos, es que usted ni siquiera necesita desplazarse hasta nuestra sede o hasta nuestro negocio, sino que usted puede en esa página web hacer todas sus consultas y finalmente hacer su pedido y recibirlo en su consultorio, recibirlo en su casa, recibirlo en su oficina o también venirlo a buscar. Tenemos también en este momento el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece calidad de oxígeno de 93% con hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Llámenos al 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com, y no vamos para servirle y tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque para la reparación de decodificadores, equipos de sonido, microondas, televisores, todo, le garantizo que todo vuelve a funcionar si usted lo pone en las manos de los técnicos competentes de Tecnieléctrico, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Y para terminar, 3 o 4 titulares más, como ya digo, en este día terrible.
El primero es la protesta desde el Puente de los Leones contra la eliminación de los símbolos históricos de Caracas. Dirigentes vecinales de varias parroquias protestaron en pleno Puente de los Leones del Paraíso, rechazando la decisión del Consejo Municipal de Libertador de cambiar los símbolos municipales de Caracas, la cual calificaron de inconsulta y un acto de traición a la memoria histórica de la capital venezolana. Afirmaron que aunque Carmen Meléndez intente borrar siglos de historia, el león y demás íconos seguirán vivos en la mente y del corazón de los caraqueños. Denuncian que más de 60.000 familias en Zulia están sin agua potable por el cierre arbitrario de una tubería. Esto ocurre en el municipio Machiques de Perijá del estado Zulia. Un médico y una enfermera resultaron heridos durante un atraco a un ambulatorio en Chichiriviche, estado Falcón. El galeno fue herido en el maxilar, mientras que la enfermera que estaba de guardia con él presenta traumatismo craneal tras recibir un golpe en la cabeza con un arma de fuego, es decir, un cachazo. Air Europa contará con una frecuencia semanal de vuelos entre Venezuela y España. Más oferta aérea para el país, lo cual es bueno. La razón por la que suspenderán el Metrocable de San Agustín 7 días, se va a suspender 7 días porque va a haber trabajos de alto impacto. Yo creo que de todas maneras en ese dicho yo nunca veo a nadie montado, pero bueno, y paso por ahí con cierta frecuencia. Y los vendedores de lotería regresan a las calles de Caracas, lo cual el triple gordo está ofreciendo $500.000. Podríamos decir entonces, no sé, esto es sorna, no me vayan a caer encima, esto es sorna, esto es burla, que Venezuela se está arreglando porque los vendedores de lotería han vuelto a las calles de Caracas. En todo caso, si no se está arreglando, bueno, pues muestra un poquito el país que somos, ¿no? Siempre fuimos un país de ludópata, siempre fuimos un país con un gusto tremendo por la lotería, los caballos, etcétera. Eso se acabó con el comunismo, bueno, ahora está regresando. Volvemos a la nota de los mercados. Bueno, fíjense, han caído un poco. Está cayendo un poco el Brent, ha caído de 105 a 104 y el West Texas sí se mantiene en $101. Muy atentos entonces a la programación de RCR, muy atentos a las noticias sobre Ucrania, que este día 24 de febrero sea lo que ustedes esperan de él, y elevemos una oración por la paz del mundo en estas horas tan duras y tan críticas. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.